nuestra presencia y temprano, a la hora de comenzar. Por eso les felicito a cada uno de ustedes por su fidelidad al Señor. Así que vamos a ir en oración y pedir que Él nos bendiga y nos dirija. En el nombre de Jesús venimos ante tu presencia, Señor, para dar comienzo ya a este tiempo de culto que rendimos a tu persona. Tú eres la única razón por la que nos encontramos aquí. Hay muchos beneficios, Señor, de estar aquí en tu casa, la comunión que gozamos unos con otros. Pero lo más importante para nosotros es la comunión contigo. Es saber que estás aquí para nosotros poder, Señor, rendir el culto que tú mereces y también recibir de ti tus ricas bendiciones. Una de esas bendiciones, Señor, es gozar de la guianza de tu Espíritu Santo a la hora de estudiar la palabra y de aprender. Ayúdanos en nuestro empeño, mi Dios, y bendice cada clase que se está teniendo en esta mañana y encamina a los pies de tu pueblo para congregar un buen grupo en este día para la adoración de tu gran nombre. Bendícenos en Jesucristo. Amén. Okay. Estamos en el capítulo 20 de Hechos, en la continuación de la clase de la semana pasada. Y vamos a leer un versículo que es el versículo 35, todos juntos. ¿Ya lo tienen? Hechos 20, 35. Lo leemos. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Muy bonito versículo. Yo les tengo una tarea de clase. Sí, ahí dice que Jesús dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y la tarea de clase es, vamos a ver quién es el primero que encuentra ese versículo, esas palabras de Jesús. No les puedo dar mucho tiempo, les voy a dar unos 5 minutos. ¿Dónde dice más bienaventurado es dar que recibir? El primero que lo encuentra. Dice las palabras del Señor Jesús. Dice: recordar las palabras del Señor Jesús, más bienaventurado es dar que recibir. El primero que lo encuentre es el que gana. Estamos en Hechos 20, el versículo 35, Cari. Hay unas palabras del Señor Jesús. Estamos haciendo una competencia a ver quién es el primero que le encuentra. ¿Dónde dice eso? Les voy a dar 5 minutos, es todo lo que tengo para darles. No. Está en la Biblia, pero... No, está en el Evangelio, pero es que hay que ver ahora el Evangelio. 5 minuticos. Más bienaventurado es dar que recibir. Yo no sé si en la Biblia de ustedes está en rojo, pero en la mía está en rojo ahí en Hechos. Quiere decir que el Señor dijo esas palabras literalmente. ¿Ustedes lo tienen en rojo? ¿No? No. El hermano sí lo tiene. ¿Qué pasa? ¿No lo encontramos? 3 minutos. Todavía nadie no tiene ni idea. Hermano
Julio, ¿qué pasa? Mateo 20:28, ¿no? ¿Qué dice? Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Esas no son las palabras. No. Más bienaventurado es dar que recibir. No, eso que mismo que dijo. O exacto, señor. Ya dice, el Señor Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pero eso está al final de No voy a seguir diciendo. Fíjate que hay que mejor. No sigan nomás, no, porque yo no voy a seguir diciendo. ¿Ya se dan por vencida? ¿Sí? ¿Se dan por vencida? ¿Cuántos se dan por vencida? ¿La mayoría? Sí. Ok. Van a aprender algo nuevo hoy. Eso no se encuentra en ninguna parte. En ninguna parte del Nuevo Testamento se encuentran esas palabras. Eso es lo que vamos a aprender nuevo. No están en ninguno de los evangelios. Esas palabras no aparecen así literalmente. Al parecer Lucas está mencionando ese detalle del Señor Jesús, mas sin embargo no lo registran los Pero evangelios. esa misma frase No está en ninguna otra aunque parte. no Pues se yo lo he por oído. el- no, dice, Sí, lo ha dicho porque aparece aquí en Hechos. en ese en el único. Es la única parte que Por aparece. eso, entonces. Exactamente. Esa es la única parte donde aparece esa frase. Yo creo que es repetición. No. Pastor, Ustedes están aprendiendo algo nuevo. Ajá. En Mateo 5, cuando dice de la bienaventuranza, lógico, no dice exactamente. No dice, eso es lo que yo les estoy tratando de decir. Mira, ahora vamos a ver versículos donde podemos encontrar el sentido de la palabra y puesta en práctica. Pero literalmente, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Como dice Lucas, que Jesús dijo, no aparece en ningún evangelio. Esas son palabras que él reveló. Puede ser que Lucas lo dijo y no dudamos que Jesús lo haya dicho así, literalmente, pero donde único aparece es en Hechos. ¿Sabía usted eso? ¿En Hechos qué, pastor? ¿Hechos Ahí qué? donde estamos, No. 20:35. Es un paraphrase, porque eso fue un paraphrase, No, ¿no? no se tiene que dudar que él haya dicho así, pero no está registrada en los evangelios. ¿Entienden la idea? Como que eso haya sido dicho en otro. Como no lo va a estar dicho si está en la Biblia en Hechos 20:35. ¿Entienden? Está en la Biblia en Hechos 20:35, pero recuerden que Hechos son relatos de la iglesia. Casi siempre los evangelios son los que nos tienen las palabras de Jesús, como Él lo dijo. Lo que estamos aprendiendo hoy es que Jesús dijo esa frase tal como aparece ahí, pero no está registrada en los evangelios, solamente en Hechos. ¿Mm? Claro. Claro, para ver si había alguien que le decía no. Ok, yo sabía que no lo iban a encontrar, por eso dije. ¿Por qué va a decir? Pero como decía la hermana, Mateo 5:7, ¿qué dice, hermana? Léeme Mateo 5:7. Ajá. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Muy bien. Esos son más o menos las palabras que están diciendo el sentido de más bienaventurada cosa es dar que recibir. Jesús lo puso en la práctica cuando alimentó a miles. ¿Ok? Pero quería tener esa parte de introducción para que aprendiéramos algo nuevo. Ok, vamos entonces al versículo 20 y 21. La semana pasada dejamos el discurso de Pablo a aquel grupo de obispos mostrando lo que es prácticamente el lado negativo del oficio del pastor, lo cual es derramar muchas lágrimas, muchas pruebas, y sobre todo una de las cosas que le causaba gran tristeza a Pablo era las acechanzas de su mismo pueblo. No debemos de dudar de que él amaba al pueblo de Israel. Él lo expresa también en Romanos. Él amaba aquel pueblo y ver que su misma gente
lo acechaba y lo rechazaba, era algo muy difícil para él. Y habíamos quedado que en efectivo muchas veces el líder de la iglesia tiene que lidiar con emociones encontradas y saber balancearlas. O sea, hasta qué punto tú puedes permitir que algo ya te llegue a hacer daño a tu propia salud. Entonces uno tiene que balancear las emociones, porque van a ser muchas emociones tristes, muchas emociones alegres, a veces pueden suceder en el mismo día. Puede que pase que un líder de la iglesia el mismo día tenga que celebrar una boda y en la noche ir a una funeraria. Entonces son emociones encontradas que el líder tiene que aprender a lidiar. Ahora, en los versículos 20 al 21, ¿alguien que le guste leer? Por favor, lo lee. Ok, hermana Yamile. Y como nada que fuese útil es debido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo en estos dos versículos está mostrando la responsabilidad primaria que tiene el oficio del pastor, el líder de la iglesia. Esa responsabilidad primaria es predicar y enseñar. Y a eso él se había dedicado en su ministerio, a predicar y enseñar y a preparar a otros para la obra del Evangelio. Precisamente este grupo de obispos que venían de Éfeso a Mileto para reunirse con él, habían sido líderes que Pablo ayudó a levantar, a formar, a que ellos se prepararan y ellos crecieran para entonces ser capaces de dirigir las congregaciones, sin olvidar el Evangelio, que es lo que especifica el 21. Ve que ahí está el Evangelio. El pastor tiene que estar consciente de que tiene que predicar el Evangelio, como él dice ahí, enseñar acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Evangelio. Quiere decir, hermanos, yo puedo venir con una clase preparada, un mensaje preparado, y yo tengo que observar lo que es los presentes. Por ejemplo, hoy día estamos aquí, yo sé que todos aquí hemos hecho una profesión de fe. ¿Okay? Pero si aquí hubiera una visita hoy, yo no sé cuál es su estado espiritual. Yo no sé cuál es su trasfondo, de dónde viene, cuál es su necesidad. Yo tengo que asumir en mi finitud humana que esa persona no conoce a Cristo y que esta es la oportunidad que tiene para conocerlo y que Dios la ha traído aquí con ese propósito. Entonces, de alguna manera, yo tengo que preparar mi lección o mi mensaje de alguna manera para yo presentar el Evangelio en ese momento. O sea, tengo que estar preparado y listo y atento a esas necesidades. Quiere decir, no puede ser exactamente lo que ya yo tengo aquí. No, pero yo tengo que ver primariamente que esa es una necesidad que hay en la congregación y de alguna manera implementar el Evangelio. Y eso es lo que hacía Pablo. Predicaba, enseñaba, sobre todo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los versículos 22 al 23, otra persona que quiera leer. Silvia. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Ok, él les está compartiendo su plan, a dónde él se dirigía. Primero era ir a Jerusalén a celebrar ¿qué? La Pascua, No, lo dijimos la semana pasada. El Pentecostés. Él iba a celebrar el Pentecostés. ¿Okay? Esa era su necesidad primaria. Perdón, esa era una de las motivaciones por la cual él iba a ir a Jerusalén. También él iba a llevar una ofrenda a los santos de Jerusalén. Ya empezaba la situación económica a ponerse muy mal en aquel entonces. Para el año 70, que se conoce el sitio de Jerusalén,
las condiciones eran precarias. Estamos hablando de una hambruna increíble. Nosotros nos quejamos de nuestra situación actual, hermano, y esto no es nada comparable a lo que han pasado gente en la historia. Nada, absolutamente nada. Si todavía usted tiene un pan para comer en el desayuno, todavía la situación no está precaria. La situación empezó a empeorarse cada vez más, y lo que hacían, especialmente allí en Palestina, en Judea, lo que hacía Pablo era ir colectando ofrendas para entonces llevarla y ayudar a esa iglesia que estaba en Jerusalén. Eso él lo muestra en 1 Corintios 16, del 1 al 4. 1 Corintios 16, del 1 al 4. Entonces estamos viendo el por qué él va a Jerusalén. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, o sea, los santos en Jerusalén, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, nota en plural en iglesias. O sea, él iba recolectando en varias iglesias para ayudar a los santos de Jerusalén. Y es donde él dice, cada primer día de la semana, ¿qué día es ese? Día domingo. Cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a esos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Ve, él estaba planeando ir a Jerusalén a llevar esta ofrenda que él estaba recogiendo para los santos. Este es el versículo en el capítulo 16 que hoy día los cristianos sacan de contexto y lo aplican al hecho del diezmo. Creen que ya no hay que diezmar en lo que es el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto de Gracia porque estamos, como dice, fuera de la ley. Y no es así, esa no es la correcta interpretación ni de este versículo ni de lo que son los diezmos y ofrendas. El Señor Jesús, cuando le habló a los fariseos, y él les estuvo reclamando el hecho de que ellos se esmeraban en diezmar hasta lo más mínimo. Sin embargo, se olvidaban de hacer misericordia y justicia a los pueblos. Él les dijo, hagan esto sin dejar de hacer aquello. Entonces, la idea de diezmar es una idea bíblica, es una idea de Dios, es la manera en que el dueño del oro y la plata, como dice, no sé si se usa esa palabra en español, financiar, pero financia su obra aquí en la tierra. Dios siempre ha financiado su obra a través de la gente, a través del pueblo de Israel y ahora a través de la iglesia. O sea, la idea del diezmo es una idea bíblica. Esta ofrenda, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte según haya prosperado, es la ofrenda misionera, es una ofrenda aparte de los diezmos, es una ofrenda de amor, de benevolencia, que Pablo decía, yo no quiero llegar allí y recogerla, yo quiero que ya esté lista, para cuando yo llegue me la entreguen y yo pueda llevar esa ofrenda a los santos de Jerusalén, cuando yo vaya en mi viaje. O sea, es una ofrenda de benevolencia, por eso que dice, cada cual según propone en su corazón, porque eso sí, la ofrenda misionera es de acuerdo a que nosotros hayamos prosperado y de acuerdo a lo que el Señor ponga en su corazón. Bueno, uno de los propósitos del viaje de Pablo a Jerusalén, número 1, celebrar el Pentecostés, número 2, llevar esta ofrenda que él había recogido en varias iglesias para los santos. Son planes que hacemos nosotros los seres humanos, pero el cristiano siempre tiene que decir, ¿verdad? Si Dios quiere, como dice Santiago 4:15, si Dios quiere yo hago esto o yo hago aquello. Porque una de las cosas que ya él estaba recibiendo testimonio, y después vemos que esto que él estaba sintiendo es corroborado por profetas, es que el Espíritu Santo le decía que a él le iban a esperar allí en Jerusalén prisiones y tribulaciones. Sin embargo, vamos a ver los próximos versículos, como el apóstol muestra que él estaba enfocado en su ministerio, que él no iba, que esto que el Espíritu Santo le estaba diciendo no lo iba a prevenir de seguir adelante con lo que también ya Dios había puesto en su corazón.
porque es lo que nosotros tenemos que ver. Si Dios pone algo en nuestro corazón y nos está haciendo un llamado y nos está usando, aunque yo sepa que esto me va a costar a mí lo que me cueste, yo tengo que hacer la voluntad de Dios. De lo contrario, yo no voy a estar muy contento. Entonces Pablo tenía que dar este viaje, aún sabiendo que le iban a esperar tribulaciones y prisiones. Versículo 24, ¿alguien lo lee? Y dice, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabo mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Okay. David, ¿cómo tú entiendes este versículo? ¿De qué manera tú pudieras aplicarlo a tu vida? Porque Pablo está hablando de su situación. Él les acaba de decir a estos siervos, a mí me esperan tribulaciones y prisiones en Jerusalén, pero ¿sabe qué? Yo no estimo preciosa mi vida. Yo lo único que tengo que hacer es cumplir con mi ministerio. ¿Cómo tú lo ves en tu propio caso? Yo digo que en mi vida cristiana, muchos años, he tenido situaciones buenas y situaciones malas. Y yo entiendo del apóstol Pablo, cuando hace referencia a sí mismo, de que nada es pequeño comparado con el fruto venidero y lo que el Señor nos está guardando. Que tenemos que entregar todo de sí sin tirar el batallar que vamos a tener diariamente. Muy bien. Ok, estuvimos comentando este versículo en la clase de la semana pasada, viendo las diferentes frases, ¿verdad?, que conlleva este versículo y lo importante para nosotros. Aquí él le está hablando a pastores, estaban los pastores allí reunidos. Uno pudiera decir, bueno, esta porción del capítulo 20 de Hechos no es para todo el mundo. Bueno, que se estudie en un seminario, o que se le dé a líderes de iglesia, porque no es aplicativo para muchos. Sin embargo, versículos como este sí son importantes y vemos cómo la palabra siempre tiene mensaje para todo el mundo. Nosotros sabemos que no todos son constituidos pastores, ni maestros, ni evangelistas, ni profetas, llevándolos en su mente a lo que es la repartición de dones según el Espíritu Santo. Pero ¿qué dice la palabra? Que cada uno de nosotros sí hemos recibido un don del Espíritu Santo, el cual me hace a mí responsable de ponerlo en obra para el servicio de la iglesia, para edificación del pueblo del Señor. Entonces, por eso le preguntaba al hermano, ¿cómo ustedes aplican este versículo? Bueno, la manera de aplicarlo es, yo tengo delante de mí algo mucho más grande, como decía el hermano, que las cosas terrenales. Eso que es más grande es el reino de los cielos, al cual yo pertenezco ya por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ya pertenezco a este reino de los cielos, ya eso es una esfera mayor de la que hay aquí en la tierra. Me llama mucho la atención el hecho, cuántas personas en este mundo están involucradas en religiones falsas, vanas, abrigando esperanzas que no tienen ningún tipo de apoyo, muchas de ellas basadas en cosas fantasiosas, cosas que no tienen ni sentido. Sin embargo, lo que están dispuestos a hacer. Un musulmán tiene que orar 5 veces al día. Está obligado a orar 5 veces al día. Un musulmán tiene que hacer una peregrinación una vez a la Meca durante su vida. Un musulmán tiene que guardar su moral. O sea, tiene que guardar un montón de requisitos. ¿Y qué es lo que tienen ellos? Puras falsedades inventadas por Mahoma. Y están dispuestos a hacerlo. Cuando yo me pongo a pensar en lo que la gente que está involucrada en religiones está dispuesto a hacer, sin embargo, nosotros los cristianos hemos recibido una salvación por la gracia de Dios. Lo que tenemos esperándonos es grandioso, es una esfera mayor. Lo único que el Señor nos pide es, yo te voy a entregar algo en tus manos, para que tú hagas para el reino de los cielos, aquí en la tierra.
Lo único que yo quiero es que tú seas responsable con eso que yo entrego en tus manos y que tú acabes tu carrera. Lo que el Señor te ha puesto, tú lo termines y lo hagas bien. Y puedas estar gozoso de que lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo bien. Este es un buen mensaje para no se crea para los líderes, porque les acaba de mencionar que van a haber causas de tristeza, van a haber causas de presiones, de mucho estrés, y ahí van a haber líderes que hay veces van a querer tirar la toalla. Van a decir, ¿sabe qué? Hasta aquí, ya no aguanto más, ya no resisto lidiar con la gente, cada cual que se resuelva lo suyo, hasta aquí llegué. Un pastor puede decir eso. Y les voy a decir una cosa, y siendo sincero, no me ha dejado de pasar a mí por la mente. Recordando las veces que yo iba a Perkins a trabajar 8 horas, ponchaba mi tarjeta, trabajaba, salía muerto de cansancio, ponchaba mi tarjeta y me iba a tirarme a un sofá. Y a veces yo digo, ¿sabes qué? Pero es lo que dice Pablo aquí. Si tú tiras la toalla, ¿cómo tú te vas a sentir después? Cuando tú has recibido un llamado y una responsabilidad del Señor. Eso humanamente es una buena forma de salir del estrés. Pero ¿sabe qué? No pudieras vivir. Eso es lo que Pablo le está diciendo a estos líderes. Van a presentarse situaciones bien difíciles. Ustedes van a querer quizás tirar la toalla, pero lo que yo hago es no estimar preciosa mi vida. Lo que yo hago es tratar de terminar mi carrera con gozo y cumplir con el ministerio. Mi ministerio particular, dice Pablo, fue predicar el evangelio de la gracia del Señor. ¿Cuál es tu ministerio? ¿Cuál es tu ministerio, Miriam? ¿Cuál es tu ministerio, Caridad? Hermana Silvia, cada uno de ustedes, a lo que el Señor les ha llamado, a lo que les ha dado una buena capacidad para hacer, porque cuando el Señor llama para algo, capacita. Él no te llama sin haberte capacitado y sin haberte dado una pasión por lo que tú tienes que hacer. Y lo que yo tengo que entonces ser más responsable, es lo que yo tengo que hacer para con el Señor. Y eso es lo que está implícito ahí en el versículo 24. Es terminar la carrera que el Señor le había dado. Continuamos, los versículos 25. Dice que y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado, predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Él aquí se está despidiendo. Y en parte fue cierto lo que pasó. Porque este es el final del tercer viaje misionero. Ya después no quiero adelantar la clase de lo que estamos por estudiar. Pero en efectivo, fue la última vez que él tuvo contacto con este grupo de pastores. Yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Eso para él era importante. En otras palabras, él le dice, yo estoy delante de ustedes. Yo no los voy a ver más. Pero yo quiero salir de aquí con una conciencia tranquila de que lo que el Señor me llamó, yo lo hice. Yo quiero que ustedes me den evidencia. Es lo que Pablo le está diciendo a este grupo. El Señor me mandó como misionero a plantar iglesias. Parte del trabajo del misionero es dejar un líder. El misionero no es pastor. El misionero va a cierto lugar por cierto tiempo. Y el enfoque de este misionero es dejar una iglesia establecida con un líder, con un pastor. ¿Okay? Y ya después que eso pasa, según el Señor lo va guiando, o se va para otro sitio. Muchas veces eso se toma años. Pero el caso es dejar una iglesia con un pastor. Y Pablo lo hizo. Pablo lo hizo. Por eso es que ya este grupo estaba listo para reunirse allí con él. Dice el versículo 31, más adelante, 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. 27. Y no es menos cierto que mucha de nuestra doctrina
viene de las cartas de Pablo. El hermano Roberto me estaba comentando al principio de la clase que él está estudiando un libro de Efesios, ¿verdad? Y cómo el libro de Efesios es tan importante para la iglesia. Cuánta doctrina hay, ¿verdad? Y no debemos desestimar a los otros autores, a Pedro, a Santiago, a los que escribieron a Juan, pero la mayoría del contenido del Nuevo Testamento nos viene por Pablo, por las cartas de Pablo, y ahí es donde tenemos la doctrina de la iglesia. Entonces, lo que él recibe del Señor, él lo dio. Y ese es otro aspecto importante del líder. Tiene que enseñar doctrina, tiene que enseñar a las iglesias a fortalecerse en la palabra de Dios. Dice el 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Qué versículo tan importante para los pastores. Otra persona, ¿por qué este versículo es tan importante para los pastores? Vamos a ver las frases que hay ahí. Cuando Él le dice, mirad por vosotros, ¿qué les está diciendo? A ver. Mirad por vosotros. Primero, ¿no? Tú no puedes ser un líder si tú no estás dando el ejemplo. O sea, el pastor tiene que dar el ejemplo para que lo puedan seguir. Okay, mirad por vosotros. Eso es una cosa importante y lo pone de primero. Recordando, ¿verdad?, cómo los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que primero presentar ofrenda por ellos, para después entonces presentarla por el pueblo. El sumo sacerdote tenía que purificarse primero antes de presentar la ofrenda de expiación. Así el pastor tiene que aplicar la palabra de Dios en su vida. Yo no puedo entender cómo una persona puede pararse a predicar algo que ya no lo aplicó y no por lo menos no lo ha tratado de vivir. No lo puedo entender. Porque eso es primordial en un líder de iglesia. ¿Okay? Otra frase que hay ahí dice, mira por ti, por todo el rebaño, o sea, todas las ovejas, ¿verdad? Por eso yo digo que no hay pastor sin ovejas. Dice, no, yo soy pastor. Tú eres pastor cuando tengas ovejas. Cuando tengas ovejas eres pastor, pero si no tienes ovejas no eres pastor. Tienes que mirar por el rebaño. Un rebaño que ha sido el Espíritu Santo que os ha puesto como avispa. No, como obispo. Sí. Sí. Fíjate, es el Espíritu Santo quien pone a ese pastor por el rebaño, para mirar el rebaño. ¿Okay? Otra cosa importante. Para apacentar la iglesia del Señor. O sea, para tener cuidado de esas ovejas, la cual Él ganó por su propia sangre. No son de Él, son ovejas que Cristo ganó con su propia sangre. Por tanto, cada uno de ustedes aquí presentes es bien importante para el Señor, bien importante para Dios. Cada uno de ustedes, ninguno tiene mayor y menor importancia que otro. Todos somos importantes para el Señor porque Él dice que Él nos ganó con su propia sangre, y eso es lo que yo tengo que tener en mi mente. Por lo tanto, el pastor no puede ser parcial, no puede tener acepción de persona, no puede tratar al hermano bien y maltratar a la hermana. El pastor se tiene que olvidar de todas esas cosas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque todos son ovejas del Señor ganadas por la sangre de Cristo. Y esa es la tremenda importancia que está sobre cada uno de ustedes. El pastor tiene que saber eso. ¿Por qué él dice esto? O sea, les dice, este es el obispo. Noten que ahí menciona obispo. ¿Se recuerdan el significado de obispo según la semana pasada? Que es el que supervisa, es el que está al tanto de las necesidades. Recuerden, cada título que usamos
tienen un significado propio para el oficio. Anciano, obispo, pastor, presbítero. ¿Okay? El anciano, ¿con qué tiene que ver? A ver si se recuerda. Con enseñanza. ¿Te recordaste o lo escribiste? Muy bien, ve que la importancia de escribir. Obispo. ¿Quién escribió? El que supervisa, que es lo mismo que presbítero. El pastor. Apacienta a la oveja. ¿Ve? Cada título del líder tiene que ver algo con su práctica en su oficio. Aquí, como él les está diciendo, ojo, por ti mismo, ojo, y ojo con las ovejas, usa el título obispo, porque es el aplicativo, para el uso que él está usando. ¿Por qué les está diciendo esto? Porque miren el 29. ¿Quién lo lee? Noten qué advertencia, hermanos. La iglesia estaba comenzando, esas iglesias fueron muchas plantadas por Pablo, estos líderes fueron adoctrinados por Pablo, comenzaban en la sana doctrina, por eso fue que al poco tiempo, en los años por ahí 300, se crea el credo de los apóstoles, etc. La iglesia estaba sana, pero él les advierte, bien pronto van a comenzar a introducirse en la iglesia falsos líderes, falsos pastores, de la cual el mismo Señor Jesús les advirtió que habían lobos rapaces, según Mateo 7:15, que habían ladrones, según Juan 10 del 1 al 10, y que los iban a ver asalariados, Juan 10:12. Fíjense, lobos, ladrones, asalariados. Iban a entrar en la iglesia. Y por ende sucedió en la iglesia. Comenzaron a hablar cosas perversas, comenzaron a hablar doctrinas de demonios, comenzaron a presentar otro evangelio. Pero lo increíble de eso es que arrastraron a mucha gente. Y miren cuál es el resultado. ¿Cuál es el resultado después que han pasado 2000 años, prácticamente, de una manera aproximada, 2000 años que Pablo dijera estas palabras? ¿Qué ha pasado con la iglesia? Un sinfín de doctrina. Sí, de manera tal que las personas a veces están confundidas, no saben, bueno, ¿y por quién tiene la verdad? Este dice aquello, este me presenta esto y me presenta lo otro, pero ¿y quién tiene la verdad? También noten la confusión, porque esa es la mayor táctica del enemigo, sembrar dentro de la misma iglesia las falsas enseñanzas y las falsas doctrinas. Pablo se los advirtió a estos líderes, tengan cuidado. Por eso que después Juan en las cartas, él les dice a la iglesia, sabe, que tengan cuidado, porque van a venir estos misioneros errantes y van a empezar a venir y a traer falsas doctrinas. Cuando ellos vengan, no les digan bienvenido, porque ellos lo que están trayendo son herejías que pueden confundir a las personas. Así comenzó el islamismo, con Mahoma por el año 600, así comenzó en los testigos de Jehová, por el otro lado los mormones. Noten, para que ustedes vean que en efectivo esto sucedió, y por eso nosotros tenemos que tener siempre mucho cuidado, ¿okay? a esta advertencia. Por eso que en el 31 él les vuelve a instar a velar. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Les está diciendo al pastor,
ustedes no pueden desconectarse, ¿verdad?, de depender en Dios y de la palabra. Eso es algo primordial para los pastores. Este es un capítulo que es prácticamente para enseñar a líderes. Y le ha enseñado muchas cosas valiosas. Ahora él le está diciendo al líder, ten cuidado, el mucho estudio no te vuelve una persona independiente de Dios. Tú te tienes que encomendar a Dios siempre, no importa que tenga 5 títulos de doctor o lo que tú tengas, nunca te puedes desconectar de Dios y de depender de Él. Porque el que se desconecta de Dios y comienza a fiar en su propia prudencia, está perdido. Está perdido. Esa es una de las cosas que tiene que hacer el pastor, siempre encomendarse a Dios, depender de Él y a la palabra, a la Biblia. Es un estudio que no termina nunca. Un pastor o un líder de la iglesia no puede decir, ya yo acabé de estudiar la Biblia. La puedo cerrar como leemos otro libro, lo cerramos y lo almacenamos. No es así con la Biblia. Nunca se puede cerrar. Yo siempre tengo que venir con la actitud diciendo, algo nuevo yo voy a aprender, porque es que esto es un tesoro sin fin. Entonces, ahí está el error a veces de que muchas personas le dan mucho énfasis a los libros seculares, a la Biblia, y dejan a un lado la Biblia. Y esto no puede ser. No estoy diciendo desanimando la lectura del libro, todo lo contrario. Mira como dice el hermano, este comentario de Efesios, cómo le ha ayudado. Hay muchos libros buenos que te ayudan a entender la Biblia. Y es bueno leerlo. Pero lo que no podemos hacer es poner la Biblia a un lado para tomar el libro. Si usted lo puede llevar los dos a la par y darle más énfasis a la palabra de Dios, eso es lo que usted tiene que hacer. Depender de Dios y de su gracia, porque al fin y al cabo, el que da la capacidad y la sabiduría es Dios. Y lo que pasa es que cuando usted se desconecta de Dios, usted va a comenzar a hablar palabra de hombre, sabiduría humana. Y es ahí donde dice, pero yo no puedo entender cómo esta persona que tiene un doctorado puede pensar de esta manera. ¿Por qué está pensando de esta manera? No está dependiendo de Dios. Puede ser que esté dependiendo de su propio conocimiento. Y yo tengo que siempre verme en esa finitud, en ese sentir de impotencia, que me lleve a mí a orar y pedirle, por favor, Señor, ayúdame a aprender y a enseñar tu palabra, dependiendo siempre de su gracia. 33. Él dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Ya les está presentando el ídolo del materialismo, el cual ha cegado la visión de muchos pastores. Muchos pastores se vislumbran por las ganancias. Y eso se lo presenta ahí en ese versículo. ¿Okay? Sin embargo, no hay un sueldo que recompense la labor de un pastor. No hay un sueldo que remunere el dolor de las espinas, ni las tensiones psicológicas que puede causar el ministerio. No hay sueldo. ¿Okay? No hay sueldo que pueda pagar nada de eso. Por eso fue que Pablo, él lo dio siempre todo por basura. Cuando fue necesario, ganó el pan con sus manos. O sea, él decía, yo no le quiero deber nada a nadie. Yo, sí, si me ayudan los recibo, si no, me gano yo mi propio pan. Pero él estaba dispuesto a trabajar, él estaba dispuesto a hacer lo que fuera. Dice, por eso dice 34, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Si cuando tuvo que trabajar, trabajó, sin problema. Hoy día a veces los pastores no quieren sacrificarse, no quieren trabajar, quieren que todo se lo pongan a la mano, quieren que todo esté así, pero vemos un tremendo ejemplo en Pablo que no debe de ser. ¿Okay? Y por eso dice, en todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Otro aspecto del pastor que no puede olvidar, ser benevolente
y misericordioso para con las necesidades de los demás. ¿Okay? El pastor tiene que ser caritativo, tiene que si hay una necesidad, responder, o sea, etcétera. Por eso que vino ahí el versículo, más bienaventurado es dar que recibir. Ya él termina su discurso, los últimos versículos. ¿Alguien lo lee, por favor, del 36 al 38? ¿Quién lo quiere leer? Miriam. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Ya después que él le dijo lo que le tenía que decir, él terminó su discurso, dice que se arrodilló, allí oró con todos ellos, tuvieron un tiempo de oración, pero no fue fácil la despedida, hubo llanto, dolor. ¿Qué estamos viendo aquí? Un líder que se ganó el cariño, el respeto, el amor de todos aquellos hombres que estaban allí, de todos aquellos pastores. Si no se hubiera ganado esta despedida no hubiera sido tan conmovedora. Y eso es cierto, hermano, que la palabra dice, lo que tú siembras, eso tú vas a recoger. Y nosotros aquí en la iglesia hemos experimentado varias despedidas de hermanos que, según las condiciones, uno no puede decir tan definitivamente porque uno no sabe la voluntad de Dios, pero hermanos que les cogimos mucho amor, cariño, como nuestro hermano Germán, los hermanos Germanos, que los despedimos, pero sabiendo que estamos divididos por mares y no sabe si los vamos a volver a ver, pero estuvieron entre nosotros y les cogimos mucho amor y cariño. Y tuvimos despedidas así. Como hay otros hermanos que se han ido y lo que han dejado es espinas. Si una cosa es cierta, la otra es también. Hay hermanos que se han ido y ¿sabe qué? Que lo que han dejado es más bien dolor y espina. ¿Por qué? Porque eso es normal. Si lo que tú siembras, tú vas a cosechar. Si tú eres una persona amistosa, amorosa, social, tú vas a recibir eso de nuevo, de regreso. Pablo, al parecer, era una persona que se supo ganar el cariño, el aprecio y el amor de todos sus compañeros de trabajo. Y en la despedida lo demostraron allí. Okay, este es el discurso de Pablo. Le voy a dar oportunidad para que comentemos un poquito acerca de todo este capítulo 20 de Hechos. Muchas de las cosas que podemos aprender y aplicar para nosotros mismos. O sea, de todo esto que hemos hablado, ¿qué es lo que yo puedo sacar? Les voy a compartir, por ejemplo, en mi caso. El Señor me pone delante el hecho de que yo tengo que cumplir con mi responsabilidad, cumplir con mi carrera y acabar con gozo. Eso es lo que el Señor a mí me pone delante hoy. ¿Qué el Señor le puso a usted delante? Hermano Álvaro. Primeramente el amor a Dios, el Señor sobre todas las cosas, y dejar todo lo demás a un lado. Muy bien. ¿Alguna otra persona? ¿En qué sentido, hermano? O sea, que si el Señor te ha dado algo para hacer, terminarlo, ¿verdad? Okay. En ese versículo, fíjense, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera. Lo podemos dejar ahí. Yo voy a acabar mi carrera refunfuñando, enojado, malhumorado, bravo. Pero dice él, yo voy a terminar mi carrera con gozo. ¿Por qué él iba a terminar la carrera con gozo? ¿Sabe por qué?
Porque ninguno de nosotros merece estar sirviendo a Dios. Eso es algo que nosotros tenemos por la gracia del Señor. Si mi elección es por gracia, y yo soy salvo por gracia, lo que yo hago para el Señor es por gracia también. Por tanto, yo tengo que terminar mi carrera muy agradecido a Dios y con mucho gozo de que Él me ha salvado y Él me ha puesto a hacer algo para el Señor. ¿Ok? Muy bueno, hermano. ¿Alguien más? ¿Hay alguien aquí con dones de servicio? Dice, más bienaventurado es dar que recibir. Iliana, ¿te iba a decir algo? ¿No? Pensaba que iba a decir algo, hermano. Era la historia de la Biblia. Ajá. Y estaba con Día, que es renuente. Ujú. Y llegó la parte donde Abraham, el Señor le dice que lleve a su hijo. Ay, Ujú. ahí sí es verdad que no me pida eso, porque mi hijo yo no lo voy a dar y que quién se cree que es él. Ay, Señor. Pero ella siguió, con mucho problema. Bueno, no, están confundidos. Eso es lo que yo le dije a él, yo pongo mi Granitos de arena. exacto, yo no me canso, yo la dejo que hable, Y poquito a poco. el poquito mío. Ok. ¿Cómo les cae ese versículo? Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Sí? Ay, menos mal que les toqué la llaga para que hablaran. Así, ¿sí? Sí, a mí siempre me han criticado por eso, porque yo siempre, yo digo, a mí no me den nada, yo no quiero nada, a mí nada me gusta, a mí no me gusta dar. O sea, te da gozo Sí, el poder dar a los demás. Ok, hermano David, después el hermano Álvaro. Ok, breve, esto es un testimonio. Aquí en la iglesia muchas veces yo me siento como anciano. El punto de vista que tanto hembras como varones, hermanos de la congregación, incluso americanos, vienen y me hacen comentarios X de cualquier otra situación y yo sé contestar. ¿Para qué? Para tener el control. Viene al caso esto que usted acaba de explicar ahora de la conducta del siervo de Dios ante su congregación. Yo conozco un contratista de hace muchos años, pero hacía casi 4 años que no lo veía. Y el domingo pasado él me llama porque tenía una emergencia, iba a usar su casa para una boda. Y fui y le hice una reparación. Entonces, cuando yo llego a la casa, veo la casa prácticamente vacía. Entonces, fueron 2 Escalade, un Lexus, carros de trabajo, un bote, 2 jet ski, y está ahora declarado en bankruptcy porque no tiene cómo pagar. Y digo, ¿cómo te sientes ahora? Porque él me visitó cuando yo estuve en coma. Él me visitó, yo recuerdo haberlo visto allí en el intensive care. Me dice, Dios me ha humillado para que yo mirase mi rostro, porque él es cristiano. Y cuando yo lo conocí, él no me habló bien de usted. Y yo presenté defensa. Escuche esto, porque esto es bueno, que todos los demás sepan y usted también. Por eso le digo que a veces hago de anciano dentro de la iglesia, sincero. Y cuando yo le dije, ¿y cómo te sientes ahora? Cuando Dios te ha humillado y ha hecho virar tu rostro a él. Me dice, primero es el Señor David. Primero es el Señor David. Y digo de yo, ¿recuerdas cuando a mi pastor ofendiste? ¿Qué tienes que decir? Delante de Dios en esta hora pido perdón por él y por lo que dije de él. Así que... Bueno, dile que venga y que hable conmigo. No, le dije que viniera. Esa es la manera de pedir perdón. Hablar con la persona. Mire lo que dice Primera de Timoteo. Muy bueno. Dice el versículo 19, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. ¿Ok? Hermano Álvaro, usted quería decir algo. Yo, en mi opinión personal, pastor, yo creo que es una gran bendición El dar, sí. Sí, es una bendición. Sí. Pero es como dice, es ese dar que sale del corazón. Porque si usted... No dar porque va a recibir, exacto. Porque hay gente que, como el Señor le gusta multiplicar eso,
Hay gente que dice, bueno, pues yo voy a dar para que Dios me multiplique. Eso es como si fuera a jugar la lotería. Pero en el Señor no hay lotería. Es tú dar, pero es viendo lo que hay dentro de tu corazón y por qué tú estás dando y cuál es tu motivación para dar. Pero dice, más bienaventurado es dar que recibir. Tenemos que aprender a esa práctica. Déjeme decirle, antes de darle la oportunidad al hermano, a nosotros a veces eso es algo en la Biblia que hay que llevarlo a la práctica. Y mientras más uno lo va ejercitando, que más uno se va acostumbrando, es que va creciendo en el gozo de dar. Pero eso hay que llevarlo a la práctica muchas veces. ¿Okay? Estar consciente de cuando hay necesidades, empezando, dice la Biblia, dentro de la misma familia en Cristo. Tener siempre un corazón dispuesto para dar. Hermano Oreste. Claro. Eso tiene valor, pero no tiene tanto valor cuando hay un sacrificio, cuando personas que, por ejemplo, tenemos al hermano Julio ahí al frente, que cada vez que hay una actividad en la iglesia, el hermano no se la pierde y viene aquí, él deja su tiempo libre, su comodidad, puede estar en su casa viendo televisión, los hermanos que venimos aquí también al coro. Estamos dejando algo por algo. Que ese es el sentir del sacrificio. El sentir del sacrificio es dejar algo por otra cosa que yo he considerado más importante que a mí mismo. Una forma de dar. Muy bien. Bueno, entonces hemos aprendido bastante, ¿no?, de este discurso de Pablo. Yo sé que es un discurso dirigido a pastores. Él reta a estos pastores a ejercer su oficio de apacentar, de predicar, enseñar sobre todo el Evangelio, de vigilar por el rebaño, de vigilar que no entren falsas doctrinas, falsas enseñanzas a la iglesia, o sea, supervisar el estado general de todo lo que está pasando y ocurriendo. Y prácticamente Pablo lo hace, pero él poniéndose de ejemplo a ellos, de que eso es algo que él ha venido haciendo. Si alguien más tiene algo que decir antes de despedirnos. ¿No? Bueno, nos ponemos en pie y nos despedimos.